En Radio Nacional de Colombia, autóctonos y originales, un encuentro con nuestros indígenas, nativos y oriundos de la madre naturaleza. Son las 9:19 de la mañana y estamos en esta segunda emisión de Autóctonos y Originarios con un invitado muy especial. Se trata del líder indígena de la comunidad india de Colombia, el señor Hernando Chindoy Chindoy, innovador social y creador de las iniciativas Guasicamas y Econera, orientadas a promover los sistemas de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Su legado se fundamenta en la defensa constante de una visión más profunda y abierta sobre la relación entre la inteligencia de la biodiversidad, la autonomía indígena y el derecho. También Hernando es laureado de la iniciativa Mariana para defensores de los derechos humanos, esto en Francia en el año 2025. También es doctor honoris causa en estudios climáticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de la Universidad de las Artes de Londres en Reino Unido. Fernando, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Feliz día, ¿cómo está? Anilla, Pai, John, Waskamanda Kai, Kamba, Rimai, Kai Pirimangap, Kai Puncha, y Tuve Kunata, su Allí Puncha Ninga. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes este espacio. Sí, también para nosotros es un honor tenerlo aquí precisamente en los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia, porque Hernando es nacido en medio de la comunidad indígena Inga de Aponte, aquí en el departamento de Nariño, y desde muy niño pues ha empezado un liderazgo bastante importante frente al respeto por la madre tierra, por el rescate de las tradiciones, y en una de las luchas que empezó a darse desde muy joven, que tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos en su territorio, a través del liderazgo con sus comunidades, a través del poder de la palabra, de también la sabiduría de las mamitas, logró despojar su territorio del cultivo de amapola. Recordemos un poco, Fernando, y contextualicemos un poco de esto que lo fue, digamos, encaminando a estos liderazgos que hoy los tiene también en la misma lucha del rescate del territorio. Muchas gracias. Pues con un saludo para todos los oyentes hasta ahora, donde quiera que se encuentren. Efectivamente, Aponte es una de las 100 comunidades hoy del pueblo Inga de Colombia. Es una región que se conoce como el Chinchaysuyo de la gran nación inca del Tahuantinsuyo. Y esto implica que es un territorio que es parte del sur de Colombia, lo que es Caquetá, Cauca, Pumayo y Nariño, y que estamos unidos hacia toda esta historia andina de el Ecuador, Perú, Bolivia, toda esta parte que impactó nuestra gran nación ancestral, conocida como la nación incaica. Y esta comunidad de Aponte en el departamento de Nariño, pues efectivamente hacia los años 50, 60 empezó a ser afectada por la tala indiscriminada de bosque, que se agudizó mucho entre los 70 y los 80, y al mismo tiempo por la presencia de grupos armados, digamos, de guerrillas, de paramilitares y también de delincuencia común. Um, Luego la presencia ya de los cultivos de uso ilícito de amapola, todo el tema del narcotráfico. Entonces son distintas etapas, ¿no? Pero desde luego que en materia ambiental lo que primero terminó afectando a la comunidad fue toda la tala de bosque, que ahí era una plantación sagrada de distintas especies nativas de la región, como lo que comúnmente se conoce como el pino colombiano, el romerillo, que eran maderas finas, o son mejor, pues, maderas finas y de muy alto costo y por tanto muy apetecidas en el mercado, y todas estas maderas prácticamente se terminaron. Habían palos, árboles que
durante una semana, a veces más de una semana, tenían que estar con hacha. En ese tiempo no había, pues después ya llegó la motosierra, pero primero era con hacha. La gente se dedicaba 8 días a tumbar un solo árbol. Cuando ya lo tumbaban, imagínense que a veces era casi que por gusto, porque como son montañas, son muy pendientes. Luego, cuando empezaban a hacer las trozas, les vencía por la fuerza y iban a parar a los abismos, y ahí se perdía toda la madera. No sacaba ningún provecho a la gente, ¿no? Pero luego, cuando llega la motosierra, prácticamente terminan con todo. Y cuando ya el narcotráfico hace presencia, pues como es una parte alta de montaña, para la amapola, una hoja es un estorbo. Entonces la gente tenía que limpiar muy bien el suelo para poder sembrar. Así que los daños ambientales fueron muy, muy fuertes. Y creo que también la misma espiritualidad, ¿no? De la gente. Nosotros somos de la cultura del viaje, y el viaje es una palanca maestra. Entonces eso nos ha acompañado durante miles de años probablemente, porque hay vestigios hoy que demuestran que hace unos 1600 años ya estaban comunidades compartiendo este tipo de medicinas en lugares de la región andina, sobre todo en Bolivia, que la gente podía compartir en distintos espacios. Y la medicina es más que todo amazónica. Entonces, si esto fue a parar ya hacia esos rincones de la nación, esto demuestra que la comunidad ha venido compartiendo con esta cultura y este conocimiento durante cientos de años. Entonces nosotros lo que hemos hecho es acudir hacia este tipo de lenguajes que no son humanos para poder entender la relación con la naturaleza, y en el 2003 emprendimos ese viaje, un viaje que lo denominamos Huasicamas. Huasicamas es un principio del pueblo inga en Colombia, y particularmente del pueblo inga Naponte, porque por allá hacia el año 1650, 1700, ocurrió una migración entre lo que era el Valle de Sibundoy, del pueblo inga en Santiago Putumayo, hacia la parte de Aponte. Y hay un abuelo que se reconoce mucho en la historia oral, que es Taita Carlos Tamabioy. Y en esa ida, en la tradición oral se recuerda que a ellos los enviaron como huasicamas. Y huasicamas son guardianes de frontera de la gran nación incaica. Pero al mismo tiempo también huasicamas es ser guardián de un territorio que se ocupa. Ser guardián del mismo territorio andante, que es el cuerpo, que es la vida de la comunidad que siempre está en movimiento. Y en el Ecuador, cuando la colonización se dio cuenta que esto era un principio de vida, empezaron a denominarles huasicamas a aquellos que hacían parte de las servidumbres, o aquellos que transmitían vicios, que siempre permanecían borrachos o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos nosotros desde el 2003 en adelante es reivindicar ese principio, de tal manera que si nosotros somos guardianes de un espacio, seamos coherentes con ello. Y esa coherencia nos costó pues mucho, porque la gente, cuando está inmersa en una situación de violencia y en una situación de alta presencia de dinero por el tema del narcotráfico, pues no va a ser fácil convencerlos que retornemos hacia los temas de dignidad ancestral. Sin embargo, gracias a los abuelos, gracias al acompañamiento de sabedores, de sabedoras del pueblo Siona, del pueblo Cofán, y luego también a abuelos del mismo pueblo inga, logramos hacer un proceso de retorno, y eso es lo que hoy pues nos tiene contando estas historias. Y que eso ha evolucionado en un trabajo maravilloso que se denomina Econera, del cual ya estaremos hablando más adelante, porque también en todo este proceso, y hace algunos añitos atrás, se juntó a este camino Ana Cristina Rodríguez Muñoz, madre polinizadora de Paz Biocultural, que teje la palabra para la pervivencia de los saberes ancestrales de las mujeres de las comunidades indígenas, y por supuesto acompaña ese andar junto a Hernando
Cristina, bienvenida a la Radio Nacional de Colombia. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias a Radio Nacional y a todos los que nos están sintonizando por darnos la oportunidad de escucharnos, de sentirnos y de poder visibilizar procesos que están naciendo desde los territorios como un aporte de paz para toda la comunidad. Pues gracias a usted por también estar aquí, Autóctonos y Originales de la Radio Nacional de Colombia. Y hablábamos en la presentación de un proceso que se denomina Econera, que recuerdo que hace unos años inició con esa idea de poder compartir los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones y que hoy ha evolucionado en un proceso que salió del territorio ya para convertirse en un pensamiento global que reúne a varios países del mundo. Y quisiera que sea Hernando quien nos cuente qué es Econera. Bueno, Econera es una expresión en lenguaje artístico que en un proceso de pensamiento entre la espiritualidad y la historia y la amistad, me dediqué a crear. Un día, cuando recibí el reconocimiento de doctor honoris causa en la Universidad de las Artes en Londres, tuve el privilegio de ver pasar miles de estudiantes que recibían su título universitario, y entonces pensaba si algún día habrá la posibilidad de ver a los estudiantes que terminan un bachillerato y nunca tienen la posibilidad de avanzar hacia el tema de los conocimientos profundos. Y no sabía qué respuesta dar frente a ello, aunque había trabajado unos años antes con el pueblo inga de Colombia durante 5 años, inmerso en todas las 100 comunidades del pueblo inga a nivel nacional. Nosotros somos alrededor de 28,000 ingas y tuve el honor de estar representando a mi pueblo en el país. Y dentro de ello, pues conocí todo el sufrimiento de muchas juventudes en distintos lugares, pero no solamente del pueblo inga, sino también de otros pueblos indígenas en Colombia y también de poblaciones campesinas y poblaciones que han sufrido discriminación en nuestro territorio nacional. Pero eso implicaba que teníamos que hacer parte del sistema, es decir, adentrarnos a que el Ministerio de Educación dé un reconocimiento para que pueda ser operativo el proyecto, vía pública o vía privada. Así que eso ha sido todo un desafío. Entonces, en el finales del 2003, recibimos unas invitaciones después de presentar unas solicitudes para tener un espacio seguro, porque, bueno, ustedes saben que hemos tenido dificultades en ese sentido, atentados y amenazas, y además que en Colombia no ha parado el asesinato a líderes sociales, a líderes indígenas, y esta región es la que más, el mayor porcentaje pues ocupa en términos de este tipo de flagelo, ¿no? Entonces nos invitaron hacia Europa y durante 2 años nos dedicamos a perfeccionar la idea y a promoverla para poder alcanzar algunas alianzas, pero también para que hayan algunos apoyos. Y al final eso me fue convenciendo y encontré un poco como ya el camino. Quiero agradecer de nuevo a los abuelos que han estado ahí siempre, ¿no? El pueblo Siona y los abuelos Inga especialmente han estado muy atentos de estarnos acompañando. Ya más de 20 años siempre han estado allí. Y ahora nos ayudaron a iluminar esta causa. Econera es la raíz de 2 palabras, una del pueblo Siona y una del pueblo de Perara-Siapidara, aquí en el departamento de Nariño y en el departamento de Putumayo, para expresar curación, para expresar medicina. Y por eso Econera es medicinas que sanan desde la tierra. Y lo que queremos es que sea una ruta para poder acceder a conocimiento profundo.
y eso es lo que hacen los abuelos en materia de medicina, pero también en materia de arte, de economía, de todas estas distintas conocimientos que sostienen los pueblos por otras rutas que no son el conocimiento que pues nosotros comúnmente desarrollamos, digamos, yendo a una escuela, a un colegio, a una universidad. Y estamos muy motivados. Hoy logramos precisamente que esa manera de trabajar que comenzó en el caso de Aponte en el 2003 con Guasicamas, luego se afianzó hacia el pueblo inga de Colombia con la Universidad en la Selva que llamamos y con el apoyo de distintos actores en el mundo y tuvo un reconocimiento mundial que se recibió en el 2025 en Doha, en Qatar. Y eso fue porque hemos promovido fuertemente el tema de los conocimientos tradicionales como aportes para atender situaciones críticas como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, toda la situación de discriminación que sufren las mujeres, los jóvenes, los niños, la pobreza, el hambre, etcétera. Y como han ocurrido situaciones prácticas en ese sentido, entonces ahora ya es un proceso que está comenzando a dar sus primeros pasos. De hecho, hace cerca de un mes que empezamos en nuestra propia comunidad y confiamos que en el devenir del tiempo, con una visión que está planteada en el marco del Acuerdo Mundial Cumin-Montreal para que la humanidad alcance a vivir en armonía con la naturaleza, hacia el 2050 nosotros hemos hecho un plan de acción que tiene unas fases y unas etapas y que también pensamos impactar hasta ese tiempo. Si nosotros no estamos, si la vida no me permite seguir aquí, pues los que vienen ya estamos preparando también a jóvenes y mujeres que van a seguir siendo quienes continúan, porque es un tema intergeneracional y que sea también para que los pueblos indígenas den aportes hacia todo este tipo de situaciones adversas que vivimos. Estamos en Autóctonos y Originarios de la Radio Nacional de Colombia, hablando sobre estas iniciativas muy importantes desde las comunidades indígenas que plantean proteger la madre tierra a través del conocimiento ancestral. Están escuchando Autóctonos y Originales en Radio Nacional de Colombia. Guatay Sambamillanga, adiós ndo carimidio, tonday delicadoca, tonday ocasiona. Guatay Sambamillanga, adiós ndo carimidio. Estamos en Autóctonos y Originales de la Radio Nacional de Colombia. Lo que suena es Mor Chakbersia de Huadnayún, desde el municipio de Sibundoy en el Alto Putumayo, esta agrupación con este tema que se vincula a Autóctonos y Originales de la Radio Nacional de Colombia. Estamos nosotros dialogando con Hernando Chindoy y con Cristina Rodríguez de la comunidad Inga de Aponte, precisamente hablando sobre este proceso de Econera que ha venido posicionándose con apoyos internacionales para transformar el mundo, ¿no? Esa es la idea, Hernando, de Econera, volver a la sabiduría ancestral en un diálogo con la cultura de Occidente también, ¿cierto? Sí, sí, John. El tema es que aún sigue siendo complejo los diálogos entre los conocimientos tradicionales, la ciencia, la tecnología, pero hoy hay unas oportunidades también. De todas maneras, hay un avance en medio de todo el esfuerzo que hacen distintas voces en el mundo, desde la parte indígena, desde otras latitudes. Y entonces, al mismo tiempo, hay un propósito que si, por ejemplo, no salvaguardamos el agua o no salvaguardamos la biodiversidad, pues no solamente se va a ver afectada la vida de los indios, de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, sino la vida de la humanidad en su conjunto. Entonces lo que nosotros promovemos es que para los propósitos comunes de la humanidad es necesario
fortalecer esos esfuerzos, esos vínculos, esa afectividad entre todos nosotros como una sola familia que está sostenida por una sola tierra. Y en ese caso la responsabilidad es de todo hombre o mujer, todo ser humano en cualquier parte de la piel de la tierra, porque ella siente sus actos, sus acciones, su pensamiento, y la corresponsabilidad tiene que ser planetaria y el abrazo tiene que ser sin discriminación. Entonces, si entendemos esto, que es una situación obvia tal vez, pero no la vemos muchas veces, entonces es acudir a esa humanidad que, para no separarnos tanto por barreras visibles o invisibles, sino que podamos trascender. Y esa trascendencia creemos nosotros que se hace vía educación, pero una educación que obedece principios que han sido negados, que han sido relegados, que no se les ha puesto cuidado. Entonces, ahora por eso mismo estamos muy felices, muy contentos de que hayan instituciones que han podido entender esta dinámica y que hayan tomado la determinación de apoyarnos. Así que este primer paso estamos dando a nivel de comunidades que están en las Américas y también en África, para poder ir haciendo esa red de hermandad y colocándonos como en lo que nosotros llamamos los diálogos ecozoicos. Los diálogos ecozoicos, acudiendo a Thomas Berry, son diálogos que van más allá de lo que nosotros hablamos, y ahí entonces entran a tener importancia el lenguaje que tienen las plantas, el lenguaje que tienen todos los animales, sea en la parte terrestre o en la parte acuática. Todo lo que es los distintos sistemas de vida en la Tierra tiene su propio lenguaje, y tenemos que tener la capacidad, la sensibilidad de poder escuchar, de poder entender, aprender. Y en ese aprendizaje es como que los pueblos indígenas tienen muchísimo que decir hoy, que aportar, y que ese aporte también implique fortalecer la participación en los distintos espacios. Vamos a trabajar por eso mismo, pues con jóvenes, tanto en la parte rural como en las ciudades, y no solamente, como le mencionaba, vamos a trabajar con poblaciones indígenas, sino también campesinas, poblaciones afro, poblaciones que pertenecen a LGBTIQ+, y que están en ciudades como Bogotá o Medellín, o en situaciones muy adversas. Entonces, confiamos que hacer este tipo de interculturalidad va a tener que dar un resultado que será en términos de lo que es el florecimiento humano integral, pero por otro lado también de garantizar la sostenibilidad y la relación en el tiempo y en el espacio con la biodiversidad. Cristina, Hernando nos habla también de las voces femeninas, de escuchar todas las voces, pero importante también la voz femenina. ¿Qué papel juegan las mujeres dentro de este proceso? Mm, Bueno, creo que el aporte que se hace de parte de lo femenino que hay, no solo en la mujer, sino también en la biodiversidad, y que nos acompaña a hombres y a mujeres, es el maternarnos, el poder sostenernos, el poder eh, visibilizar un poco más el tema de los sentimientos, y poder afianzar el tema de reconocimiento como extensión de la tierra. Nosotros hablamos de algo que es muy planetario, en el tema de que somos extensión de la tierra, y que en reciprocidad queremos cuidarla, queremos protegerla, y esto va de la mano de escucharnos y escuchar a las abuelas, escuchar lo que nos dicen, y no nos dicen solo desde la parte cognitiva, sino también desde la parte del sentir, ¿no? Entonces, una educación donde podamos tener una relación más armónica con lo humano y no humano. Por eso es que abrazar a comunidades indígenas, abrazar otros saberes que dialoguen en horizontalidad con los conocimientos occidentales, genera
que ya no haya una homogenización, ¿no? Lo que queremos es que haya una inspiración, que haya un florecimiento desde la parte de polinizar, de que nos volvamos nosotros co-creadores desde los distintos territorios, haciendo coautorías que nos permitan ya no salir de los territorios, sino que nos volvamos en cada lugar que estemos un territorio de paz que esté floreciendo. Econera es esta iniciativa de esta formación a jóvenes en esto que hablamos de lo pluridiverso, ¿no? Que nació en este territorio, pero que, lo decíamos, ha mezclado o se ha llevado más allá, ha traspasado fronteras y ya ha llegado a varios países del mundo. ¿Dónde está el proyecto, Hernando? Hoy tenemos radio de acción en Colombia, México, Honduras, Paraguay, Bolivia y Camerún en una primera etapa, comunidades que ya están focalizadas y que estamos avanzando en lo que tiene que ver con las cartografías bioculturales que identifican espacios de paz biocultural, llámese Huasicamas o llámese otro nombre en lenguajes de cada uno de los pueblos que hacen parte de la red. El propósito es que en esta primera etapa, que son 12 años, estemos cubriendo un área planetaria de unas 5 millones de hectáreas, de tal manera que eso tenga una identificación dentro de las luchas que hace la humanidad desde el sistema de Naciones Unidas. Y lo que queremos sobre todo es que este hacer se vea reflejado desde las voces propias que antes no han tenido una voz en la participación en la toma de decisiones planetarias. Por eso queremos, uno de las rutas que queremos sacar adelante es fortalecer las lenguas propias, sea Inga, Siona, Cofán, bueno, cualquiera de las lenguas que sea de los pueblos que ancestralmente pues sostienen esta identidad. Y por otro lado, también darle un realce importante a un idioma extranjero. Ya nos hemos dado cuenta que si un muchacho, una muchacha no, por ejemplo, no habla inglés, tiene cerradas muchísimas de las oportunidades que hoy se mueven en esa materia para poder incidir, para poder participar en la toma de decisiones globales. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en que de aquí la meta es, como decíamos en el caso Inga, los Inga tenemos aquí a 100 años estar hablando muy bien el Inga, pero muy bien también unos idiomas a nivel del mundo. Y para el caso nuestro, lo que hemos dicho es, si los pueblos indígenas logran aprender otro idioma para interrelacionarse con la ciencia especialmente, eso va a ser un significativo para avanzar en sus temas sociales, culturales, ambientales y especialmente también que ayuden a avanzar sin dejar a nadie atrás, porque no estamos solos. Todo lo que pasa con nosotros está cruzado en una interrelación que así no nos guste o nos guste, en todo caso tenemos que colocarle cuidado. Y eso creo que es parte de la novedad que trae este proceso, porque son muy pocos los que hasta ahora han podido avanzar en esa ruta. Entonces estamos muy felices de poder contribuir en ello y confiamos que en eso ustedes también nos sigan acompañando. ¿En qué etapa hoy está el proceso y qué viene? Bueno, lo que viene es mucho más trabajo. Necesitamos sacar adelante las colaboraciones para establecer los primeros techos en los espacios de paz biocultural que son sitios de encuentro y necesitamos como la parte logística de lo que tiene que ver, nosotros le llamamos no estudiantes, le llamamos polinizadores, nuestros polinizadores. En este año queremos identificar esos 400 polinizadores que es nuestra meta. Y pues desde luego tenemos que hacerles una dotación básica, por lo menos un computador para poder tener una articulación tanto en la parte virtual como en la parte ya presencial en los encuentros que se van a tener en distintos momentos. Entonces esa es como nuestra prioridad. Hoy en este año queremos lograr apoyos que nos lleven a obtener los techos de espacios de paz biocultural en los 5 países
y conseguir el apoyo para dotar a cada uno de los polinizadores con un computador portátil, y eso ya es una herramienta que nos permitirá desarrollar acciones durante los siguientes 4 años. Hay algo que quisiera destacar, y es que nosotros no estamos pensando desde la pobreza de la gente. Nosotros estamos pensando desde la riqueza que tiene la gente en sí misma. Lo que queremos es potenciar talentos. Siempre nos han dicho que nosotros somos pobres, que vivimos lejos, que estamos olvidados por el Estado y tantas situaciones, pero el que dice eso sabe que dentro de nuestros territorios está una gran riqueza que se la llevan y no le dejan nada a las comunidades. Parte de eso es lo que se ve con el petróleo, por ejemplo. Se ve en el Putumayo la cantidad de petróleo que han llevado durante más de 30 años y las comunidades siguen cada día peor. Entonces, tenemos que darle importancia a esa otra cara de la moneda, y lo que necesitamos es el 0.01% en todo el proceso de la energía externa, vamos a decir del recurso externo. El 99.9% está dentro de las mismas comunidades. Y eso es lo que queremos demostrarlo, no solamente aquí, sino en la práctica y en cualquier espacio del mundo donde nos encontremos. Pues Hernando, mil gracias por compartirnos de esta experiencia, de este maravilloso proyecto que esperamos que siga sumando más voces, sumando más países, sumando más hectáreas del conocimiento, más jóvenes polinizadores, por supuesto, para ver si olvidamos ese lenguaje de la guerra que hoy en día está más vigente que nunca tal vez, pero que esos poderes ancestrales, que esa sabiduría ancestral sea la que posibilite cambiar el mundo. Hernando Chindoy y Cristina, mil gracias, muy amables. Pai Kamshnashta, suma puncha, suma chisi.